Pues continuamos con este seminario que ha estado, creo, bastante interesante, en el que participaron ya inicialmente inaugurándolo el doctor Rolando Picos, luego el doctor Ambrosio Velasco, continué yo y ahora de nuevo va a tomar la palabra el doctor Rolando. Pues esta es ya es la cuarta sesión. Va a haber 2 sesiones más del seminario para terminar hacia el final del semestre. Pues bueno, las y los invito a participar, a expresar sus comentarios, sus dudas. La idea, ahora que que estamos aquí, la idea es poder dialogar, poder intercambiar ideas y de nuevo, pues no teman levantar la mano, participar. Aquí está Mariano, que no teme levantar la mano y participar. Que no teme. A los demás también los invito a que participen. Bueno, les recuerdo que en un momento más va a estar el código QR para registrar su asistencia, y al final de la conferencia se van a sortear estos libros de El inventario de la filosofía de Nuevo León, del doctor Rolando Picos Bobbio y del doctor Miguel de la Torre Gamboa. Para entrar al sorteo me parece que es a través del código QR de asistencia, pero bueno, esto ya terminando el evento, más o menos como a las 8, un poco antes. Bueno, pues sin más, bienvenidos, y le cedo la palabra al doctor Rolando Picos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Tirso. Buenas tardes a todas y a todos. Pues vamos a continuar en este sendero, en este esfuerzo que se da en el contexto, como señalaba en principio, del 40 aniversario del fallecimiento de este filósofo, Michel Foucault, este filósofo francés, tan importante, tan polémico también al mismo tiempo, y que sin duda pues ha generado toda una discusión teórica muy rica, ha generado un efecto, ha sido un filósofo que ha sacudido buena parte del saber, digamos, occidental, del imaginario occidental sobre su propio saber. Entonces en la sesión del día de hoy voy a leer un texto un poco largo, y lo voy a ir acompañando también con algunas imágenes en la presentación, ¿sí? Quisiera un poco empezar por la última slide de la sesión pasada, donde yo declaraba cuál era la intención o parte de este proyecto del seminario, y decía: abordaremos el pensamiento de Foucault a partir de 2 nociones que se van a desplegar en el devenir de su discurso y obra filosófica: la hermenéutica del sujeto como foco nodal, que también abordó el doctor Tirso de manera muy extensa y muy interesante, que inicia un interrogante y cuestiona un lugar desde el cual el sujeto es capaz de pensar sobre sí mismo, que es un fenómeno ubicuo en la antigüedad clásica, y la noción de la biopolítica, concebida en el marco de la modernidad como la política de la administración racional y política de la vida. La biopolítica, que puede ser llamada legítimamente, decíamos, el tópico central de la filosofía política de la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI. Y esta sesión, pues la he llamado yo el problema de la verdad y la biopolítica, parresia y cuidado de sí. Y entonces pretendo recuperar algunos conceptos y hacer algunas digresiones al respecto a lo que ya hemos visto en la primera sesión y en la segunda sesión, la mía y la del doctor Tirso, y luego abordar este fenómeno de la parresía, del franc parler, del hablar verdadero, tratando de hacer una serie de cuestionamientos de qué sirve la verdad en la época de la biopolítica. Un poco llegaremos al final de este recorrido en esa dirección. Y nuevamente, pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar.
estar aquí en esta tercera sesión del seminario, como decíamos, en donde hemos intentado, con motivo de las 4 décadas del fallecimiento de Michel Foucault, hacer una aproximación, una lectura interesada a una de sus obras que representan, sin lugar a dudas, uno de los seminarios más importantes que impartió en el Collège de France, cuyos ecos llegan con fuerza en este presente. Un seminario, según el sentido inicial del término latino seminarius, es un lugar de siembra de saberes que, al igual que las semillas, tiene el potencial de crecimiento y del acontecer. En la mejor de las intenciones, yo quisiera también sembrar algunas semillas, un sendero de investigación y de inquietud para aproximarnos pues a este tipo de teorizaciones. Foucault puede ser un buen pretexto para que en el análisis, el cuestionamiento, la divergencia y la reflexión que se ha presentado ya desde la primera sesión y que seguramente se va a seguir presentando hasta el final, dialoguemos sobre uno de los filósofos más representativos de la segunda mitad del siglo XX. De lo que se trata, al menos desde mi propia mirada, es de poner al día su legado y los procesos interpretativos que ha generado su obra. Por cierto, en este año pues hay sendos eventos en muchas universidades, en Europa, en América Latina, en México, que justamente están planteándose en qué sentido hay o no hay una actualidad de Foucault. Déjenme seguir moviendo aquí. Aquí hay una frase que tiene que ver con una pequeña definición de la parresia. En parresia, el hablante usa su libertad y elige la franqueza en vez de la persuasión, la verdad en vez de la falsedad o el silencio, el riesgo de muerte en vez de la vida y la seguridad, la crítica en vez de la adulación y el deber moral en vez del autointerés y la apatía moral. Ya veremos en qué dimensión y en qué profundidad Foucault nos va a remitir a este asunto. Otra frase, siempre suelo intercalar algunas frases para darle el sentido de lo que yo quiero decir. Una frase de Foucault: en cuanto a aquellos para quienes darse penas y trabajos, comenzar y recomenzar, intentar, equivocarse, retomarlo todo de nuevo de arriba abajo y encontrar el medio aún de dudar a cada paso, en cuanto a aquellos, digo, para quienes en suma más vale abandonar que trabajar en la reserva y la inquietud, es bien cierto que no somos del mismo planeta. Esta frase que Foucault expresa en la Historia de la Sexualidad, el segundo volumen de la Historia de la Sexualidad, es una declaración de un volver a empezar, de un replantearse el proyecto que originalmente había desarrollado en el primer volumen de la Historia de la Sexualidad, La Voluntad de Saber, y que también, desde mi perspectiva, nos muestra la consideración de la investigación, la manera en que entiende la labor de la filosofía en tanto investigación del presente, en tanto ontología del presente, la manera en que interioriza pues esta noción de investigación, ¿no? Este sentido de lo que vale la pena intentar cuantas veces sea necesario para corregir el rumbo. Y una tercera: la libertad posible es un despliegue de la razón posible y es una crítica de sí mismo. Decir que el pensamiento se libera es entender que el pensamiento es capaz de reconocer otras formas de experiencia y por tanto de desarrollar otras posibilidades, otras formas de sí mismo. El pensamiento, al igual que la subjetividad, no es una sustancia, sino una forma nunca definitiva del todo. Bueno, estas frases iniciales, esta última es mía, ¿sí? Pues denotan pues toda esta intención que yo tengo para compartir hoy con ustedes. Y ahora sí empezamos. El problema de la libertad es básicamente un problema político, de allí su naturaleza no abstracta. La libertad humana siempre implica una relación, un devenir histórico, es singular, concreta, no universal. Se afirma en aquello que es capaz de hacer. De allí que la crítica a la discursividad universal del discurso filosófico
que desarrolla Foucault deriva en su antihumanismo. Como concepto, el hombre es una creación muy reciente, señala Foucault. La afirmación escandalosa de la muerte del hombre en Foucault, antecedida por la poderosa sentencia de la muerte de Dios en Nietzsche, sacudió los cimientos de los supuestos clásicos de la propia filosofía y de su antropocentrismo, de sus supuestos metafísicos y referenciales en los que se ha construido el saber. El punto medular de la crítica parece dirigirse a la ilusión del sujeto, esa ficción a partir de la cual la modernidad ha sustantivado la realidad misma y ha definido con ello la identidad. En Foucault, la identidad no puede estar sujeta a una unidad subyacente, a una verdad no cambiante. La identidad es asimismo alteridad, como comentábamos también en la sesión pasada con el Dr. Tirso. Recuperando a Nietzsche, de nueva cuenta se trata de un Dazwischen, de un entre circunstancial. Contra la idea de una trascendentalidad del sujeto y de su saber, el antihumanismo de Foucault cuestiona la figura epistemológica del hombre, su carácter fundado y no fundante. El hombre es el hombre es una invención cuya fecha reciente muestra con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento y quizás también su próximo fin. Fernanda Navarro lo clarifica, la filósofa Fernanda Navarro lo clarifica, la cito: el tema de la muerte del hombre consiste en señalar la disipación de la ilusión metafísica de un sujeto autónomo, transparente a sí mismo, poniendo en evidencia su fisura y opacidad. Fin de la cita. La filosofía de Foucault, pues, desde esta perspectiva, bien puede ser descrita como la historia de los modos y las experiencias de configuración de la subjetividad. Oscar Martiarena identificaba al filósofo francés como un historiador de la subjetividad, e incluso el propio Foucault ha señalado que el objeto de su investigación no es el poder, sino el sujeto. De esta manera, el filósofo orienta esta proyección del estudio de la subjetividad en la dimensión arqueológica, genealógica y ética. Primera parte, la filosofía antigua y el problema de la constitución de los modos de existencia. Deje ir moviendo aquí. En la lección inaugural de la Cátedra de Historia del Pensamiento Helenístico y Romano del Collège de France, del 18 de febrero de 1983, publicada en libro bajo el título de Elogio de la Filosofía Antigua, Pierre Hadot destaca que la historia del pensamiento helenístico y romano no debe ser, lo cito, solamente un análisis del pensamiento, del movimiento del pensamiento en las obras filosóficas, sino sobre todo una tópica histórica que estudia la evolución del sentido de los topoi, de los modelos que han configurado el pensamiento de Occidente en aquello que legítimamente podríamos llamar tradición filosófica. En el elogio de esa tradición de la que se nutre el pensamiento contemporáneo, sin el cual éste no puede ser pensado, Hadot señala que en la filosofía antigua, en las tradiciones que refieren la concreticidad de la existencia humana, entre estoicos, epicúreos, cínicos, eclécticos y demás escuelas filosóficas, se encuentran como tópicos de plena vigencia, lo vuelvo a citar, la preocupación por el destino individual y el progreso espiritual, la afirmación intransigente de la exigencia moral, el llamado a la meditación, la invitación a la búsqueda de esa paz interior que todas las escuelas, incluso la de los escépticos, proponen como fin de la filosofía, el sentimiento de la seriedad y la grandeza de la existencia. Y ahí, subraya el filósofo, me parece lo que en la filosofía antigua nunca fue superado y sigue vivo. Hasta ahí la cita. Aún y que recurre al pasado, a la tradición de la que forma parte el pensamiento occidental, para Foucault la filosofía, o más bien el filosofar, no es ni puede ser otra cosa, ya lo habíamos señalado, que ontología del presente. El discurso filosófico tiene sentido en la medida que también es una forma de apropiación de la existencia, una genealogía de lo real que puede servir de base a una forma particular de vivir que supone autenticidad y, por supuesto, acción.
A propósito de esta idea, Pierre Hadot sostiene en el prólogo de ¿Qué es la filosofía antigua? Lo cito nuevamente y muevo aquí la presentación. Afirma que, ante todo, por lo menos desde Sócrates, la opción por un modo de vida no se localiza al final del proceso de la actividad filosófica, como una especie de apéndice accesorio, sino por el contrario, en su origen, en una compleja interacción entre la reacción crítica a otras actitudes existenciales, la visión global de cierta manera de vivir y de ver el mundo, y la decisión voluntaria misma. Y esta opción determina, pues, hasta cierto punto, la doctrina misma y el modo de enseñanza de esta doctrina. El discurso filosófico se origina, por tanto, en una elección de vida y en una opción existencial, y no a la inversa. Hasta ahí la cita. Por otra parte, continúa Hadot, y sobre todo en la filosofía antigua, nuevamente lo cito, porque me parece importante para ir dando, digamos, como las coordenadas desde las cuales estamos pensando, pues, precisamente la filosofía antigua. Esta decisión, dice Hadot, y esta elección jamás se hacen en la soledad. Nunca hay ni filosofía ni filósofos fuera de un grupo, de una comunidad, en una palabra, de una escuela filosófica, y diría también de una ciudad. Y precisamente esta última, la escuela filosófica, corresponde entonces ante todo a la elección de cierta manera de vivir, a cierta elección de vida, a cierta opción existencial que exige del individuo un cambio total de vida, ¿sí? Que es justamente este objetivo, ¿no? De llegar, de convertirnos en otro, de transformar nuestra subjetividad y transformar al mismo tiempo nuestro pensamiento y, por supuesto, transformar nuestra acción, ¿no? Se trata, pues, de una conversión de todo el ser y, por último, cierto deseo de ser y de vivir de cierto modo. Esta opción existencial implica, a su vez, una visión del mundo, y la tarea del discurso filosófico será revelar y justificar racionalmente tanto esta opción existencial como esta representación del mundo, puesto que se hace, pues, desde la filosofía. A este principio, fin de la cita, a este principio y esta intención final de su filosofía, Foucault lo denominó estética de la existencia, y sobre esto último abundaremos en la última sesión del seminario. Para llegar al plano reflexivo de las artes de la existencia, Michel Foucault realiza un desplazamiento, una transformación de sus propios modos de concebir, no tanto la filosofía, siempre en el marco de su contemporaneidad, sino sus potencialidades para analizar críticamente el devenir de la modernidad y la conformación de los procesos de subjetividad dentro de ella. Como un guiño para pensar la subjetividad en la aparente e ineludible trampa del poder disciplinario y la arquitectura de la biopolítica y la anatomopolítica que configura en Vigilar y Castigar, el filósofo pone como punto de fuga otro horizonte, una reflexión arquetípica de las prácticas del cuidado de sí, la epimeleia e autu, en el marco de la emergencia de la cultura grecolatina. Lo hace, por supuesto, en el sentido de hipostasiar en los topoi que analiza elementos de problematización. Esto es muy importante, dejen voy moviendo aquí. Lo hace, por supuesto, decíamos, en el sentido de hipostasiar en los topoi que analiza elementos de problematización y no de calca o de modelos para pensar el presente, ¿no? Es este asunto de la nostalgia, de traer a los griegos, la historia de los griegos, la historia de la subjetividad en una época, la época grecorromana, para proponerla como un modelo a seguir o imitar, ¿no? Precisamente la actividad filosófica, la interrogante tiene que ver en la problematización de esos modos de configuración, de esas experiencias de subjetividad que siempre tienen este carácter histórico particular. Se filosofa siempre en la particularidad de una circunstancia, se acciona, realizamos nuestra acción en función de las posibilidades que tenemos, ¿no? De pensar y de actuar de cierta manera en un determinado
contexto. En esa tarea, que alude a su declarada intención de analizar los procesos de configuración de la subjetividad en la modernidad, porque ese es el horizonte innegable desde el cual se puede pensar la propuesta Foucaultiana, Foucault despliega una vía hermenéutica interpretativa en relación con los juegos de verdad del sujeto consigo mismo, experiencias que ha analizado ya en su dimensión de prácticas coercitivas, como la psiquiatría y el sistema penitenciario, por ejemplo en obras como Historia de la locura o Vigilar y castigar, ¿no? Genealogía del poder, o como juegos teóricos y científicos en la emergencia de determinadas epistemes, ¿no? Y el orden de esas epistemes en la obra prototípica, El orden del discurso, que es la lección inaugural de Foucault en el Collège de France, y en la Arqueología del saber, una obra por demás interesantísima. Para dirigirse entonces, en este periodo que luego algunos van a llamar el periodo ético, a las prácticas de sí en la cultura griega y romana. El proyecto ahora se redimensiona y en particular se expresa en los últimos cursos de Foucault en el Collège de France, que abarcan desde el nacimiento de la biopolítica de 1979 hasta el coraje de la verdad, gran título, el último curso de Foucault, el que dicta los primeros meses de 1984. Recordaremos que Foucault muere más o menos por ahí los primeros días de junio de ese año. En esta sesión, a partir de la emergencia de los temas de la biopolítica y el problema de la verdad en el sujeto que Foucault proyecta refractariamente desde el contexto clásico a la modernidad, abordaremos también, de manera inicial, no conclusiva, eso sí lo quiero puntualizar, la categoría de parresia o parresía y su relación con el cuidado de sí. Ese término en algún sentido empezó a exponerse, empezó a comentarse en la sesión del doctor Tirso, dando algunos rasgos. Aquí trataremos en principio de abundar un poquito más, para luego proponernos en la siguiente sesión un análisis más detallado de las posibilidades de la parresia en tiempos de la posverdad, los fake news, los algoritmos y las inteligencias artificiales, ¿no? ¿Qué sentido tiene la verdad en el presente, ¿no? La motivación y pertinencia de este tópico, perdónenme que estoy mueve y mueve, pero pues así es. La motivación y pertinencia de este tópico quizás nos lleve a una problematización importante. ¿Qué hacer de frente a la construcción neoliberal de la subjetividad? Que me parece un punto importante, fundamental para pensar nuestro presente, para pensar nuestra acción en el presente, para pensar nuestras posibilidades en el presente. ¿Qué hacer frente a un mundo que se ha configurado, se está configurando desde esta construcción neoliberal de la subjetividad y de todo lo que está en medio, de todos los elementos del mundo técnico que están en medio de esa construcción neoliberal de la subjetividad? Segunda parte, hacia la hermenéutica del sujeto. Quiero señalar, a propósito de lo visto en la primera y segunda sesión de este seminario, dos excursos o puntualizaciones o digresiones, o como lo quieren llamar, para mí importantes, y luego después una nota abierta a discusión también, algo que creo que merece la pena también como comentar aquí y luego eventualmente discutir, ¿no? El primer excurso de digresión gira en torno a la noción del notice autor, del conócete a ti mismo, que refiere Foucault al inicio de la hermenéutica del sujeto y que expresa las relaciones entre sujeto y verdad, como ya lo señalamos o se ha señalado en las dos sesiones. Foucault sostiene, siguiendo la opinión de varios especialistas clásicos, que en su origen el notice auton se encuentra ligado a un sentido religioso y no al conocimiento de sí, que es posterior. Esta connotación para Foucault es posterior, lo cito: lo que se prescribía en esa fórmula no era el autoconocimiento como fundamento de la moral, ni como principio de relación con los dioses. Fin de la cita. Pues se relaciona con cierta prudencia en la consulta délfica, ¿no? Tenía que ver con esta acción, con este peregrinaje, ¿no? Por el cual muchos griegos hacían este viaje ritual, ¿no? Para hacer preguntas fundamentales que tenían que ver con elementos importantes o con decisiones importantes respecto de su vida.
Aquí lo importante es que en ese hacer de las preguntas, estas preguntas tienen que ser las preguntas adecuadas al oráculo, las preguntas esenciales, las necesarias y no más. Y sobre todo también lo destaca ahí Foucault dentro de esta práctica que sería como la prehistoria o el sentido inicial religioso de este noticia autor, la prudencia en lo que se pregunta y la prudencia también en lo que el sujeto se compromete ante lo divino, ¿no? En función de ese agradecimiento por esa guía, ¿no? Por esa guía finalmente que a partir de del oráculo, ¿no? A partir de este ejercicio el sujeto puede encontrar como un principio de acción, ¿no? La transformación del sentido del noticia autor aparece en la filosofía, y ya lo sabemos, también se ha comentado en las dos sesiones, aparece en la filosofía y particularmente en la figura de Sócrates, particularmente la figura de Sócrates, ligada a una actitud del sujeto sobre sí mismo, en el sentido pues de la epimeleia eautou, que podríamos denominar o identificar como ética, tal como aparece en la Apología de Sócrates 29d, donde el autoconocimiento aparece, dice Foucault, en el marco general de la epimeleia, como una de las formas, de las consecuencias de la regla general: debes ocuparte de ti mismo, no tienes que olvidarte de ti mismo y es preciso que te cuides. Fin de la cita. Esta idea, esta expresión del cuidado de sí en sus diferentes modalidades y reglas, vuelvo a citar, no dejó de ser un principio fundamental para caracterizar la actitud filosófica a lo largo de casi toda la cultura griega, helenística y romana, señala Foucault. Es importante además entender que esta preocupación se liga además a una preocupación por los asuntos comunes de la polis. El precepto ocuparse de uno mismo era para los griegos uno de los principales principios de las ciudades, una de las reglas más importantes para la conducta social y personal y para el arte de vida, de acuerdo a Foucault. La apología también revela un rasgo fundamental que abordaremos en esta sesión, el de la actitud parresiástica de Sócrates, lo que decíamos de su franc parler, de su decir verdad, que se evidencia en la misión que Dios le ha dado, como señala en la Apología 21b, y que ha cumplido con todos los riesgos. Lo parresiástico está justamente en los riesgos que Sócrates asume y que finalmente lo van a llevar pues a donde lo llevan, ¿no? En hacer esta labor, digamos, de tábano, ¿no? Decíamos, ¿no? De este mosquito que está continuamente fastidiando las buenas conciencias de los ciudadanos atenienses, ¿no? Y que obviamente pues le van a granjear pues enemistades, ¿no? Enemigos, ¿no? Y también, o incomprensiones también, empezando con la de su propia familia, ¿no? Y la de su esposa, ¿no? ¿Por qué te dedicas a estas cosas? ¿Y qué ganas con ello, ¿no? Este discurso que también hemos escuchado también muchas veces, ¿no? Hablar con parresía consiste en hablar francamente, con sinceridad, sin adulaciones y sin servirse de las técnicas retóricas que, en lugar de apuntar a la verdad, buscan convencer. Bueno, quiero destacar esto, ¿no? Esta preocupación también por la verdad, por la sinceridad, ¿no? En un mundo, en el mundo helenístico romano, en un mundo que se va dimensionando políticamente, en un mundo también donde se van generando procesos de simulación y de adulación también con respecto a en el entresijo de tantos movimientos, de tantas disputas, de tantos conflictos, ¿no? Plutarco por ahí escribe un texto que se llama ¿Cómo saber distinguir a un adulador de un amigo? Y me parece fantástico y me parece plenamente vigente, ¿no? Esta preocupación que finalmente tiene que ver con esta búsqueda de vivir de la mejor forma posible, de la manera más prudente posible y en el contexto de la mayor felicidad posible, ¿no? Un tema tan clásico pues nos interpela sobre todo hoy, en nuestro distópico presente. ¿Por qué razones hoy
una buena cantidad de filósofos, arroba, no sé cómo se leería, en la arroba, andan en busca de cleos, fama, antes de que parecía. Ahí está eso. Eso que están viendo ahí es un tábano, por cierto. Un conjunto de rasgos ha definido, de acuerdo a Foucault, la actitud y actividad parresiástica de Sócrates. En primer lugar, el incitar a los atenienses a ocuparse de sí mismos, tarea que el filósofo cumple por orden de los dioses, como ya hemos dicho. En segundo lugar, el hecho de que Sócrates se ocupa de los otros antes que de ocuparse de sí mismo, renunciando con ello a la tarea de su propia fortuna, del cuidado de su propia familia, e incluso ser sometido en consecuencia de su tarea a un juicio y a una condena y a la muerte. En tercer lugar, con los efectos adversos hacia su propia persona, Sócrates mismo se adjudica la tarea de despertar a los ciudadanos, de actuar como el tábano, como señala en 30e, que pica y hace correr y agitarse. Y cito a Foucault de nuevo. La inquietud de sí mismo es una especie de aguijón que debe clavarse allí, en la carne de los hombres, que debe hincarse en su existencia como un principio de desasosiego, me encanta esa palabra, como un principio de desasosiego permanente a lo largo de la vida. Volveremos sobre este tema más adelante. Otro punto importante que quisiera destacar es el señalamiento Foucaultiano del momento de transformación del notice autón y el olvido o el eclipse de la inquietud de sí, que denomina el momento cartesiano. Que la muevo. El momento cartesiano propio de la modernidad en el siglo XVII. ¿Qué significa ello? ¿Cómo se origina este desplazamiento que correlacionaba el conocimiento de uno mismo con la epimeleia e autou? Resulta claro que, cito, el rumbo cartesiano se refiere al autoconocimiento, al menos como forma de conciencia, como expresión de las posibilidades de la razón. En esta ecuación, al tiempo que la filosofía, ya con rasgos nítidos en el positivismo primero y luego la filosofía analítica después, esto es mío, desplaza la vertiente moral de un discurso filosófico para hacer prevalecer la verdad en su sentido epistémico. La dimensión espiritual queda entonces relegada, excluida de la filosofía. Espiritualidad, no, por supuesto, cuando hablamos de espiritualidad no lo estamos haciendo en el sentido religioso del término, no en el sentido al menos de las religiones que hoy prevalecen, sino en este sentido griego, ¿no? Sino en la dimensión de las prácticas y experiencias, señala Foucault, por las cuales el sujeto efectúa en sí mismo las transformaciones necesarias para tener acceso a la verdad de sí mismo, digamos. Estas prácticas asumen en el mundo grecorromano, ya sabemos, distintas formas como purificaciones, renuncias, ejercicios espirituales como los hiponémata, que también ya hemos mencionado. Al menos en el sentido que Foucault las describe, el conocimiento fáctico es insuficiente como vehículo de transformación de sí. Este punto también me parece importante, vuelvo a citarlo. Para la espiritualidad, un acto de conocimiento jamás podría en sí mismo y por sí mismo lograr dar acceso a la verdad. Ojo, aquí me parece que hay algo que podemos comentar en forma más amplia. Lograr dar acceso a la verdad si no fuera preparado, acompañado o consumado por cierta transformación del sujeto, no del individuo, sino del sujeto mismo en su ser de sujeto. Hasta aquí la cita. A mí me parece, justamente, este es el espíritu en el que yo considero la investigación. Considero la investigación como ese elemento, cuando tiene esta naturaleza auténtica, como esta experiencia vital que eventualmente nos transforma en otras personas, ¿no? Como hacer una licenciatura o un posgrado o investigar. Después de investigar no puedes permanecer siendo el mismo que eras. Necesariamente tiene que emerger otra persona. Cuando vemos la investigación en un sentido instrumental, solamente como una adquisición de títulos, y no hay una transformación de nuestra propia subjetividad, de nuestro ser, entonces el proceso en algún sentido ha sido inútil, ¿no? Desde mi perspectiva, claro.
Esta acotación, que refiere por supuesto a un contexto de análisis particular, pienso, lo digo, tiene mucho sentido para el presente. Una crítica genérica que se hace al análisis Foucaultiano de la problematización entre sujeto-verdad en la época helenística reside en el aparente sentido de nostalgia de la antigüedad clásica, que ya mencionábamos, como si Foucault, al tomar como eje las prácticas de sí en este periodo, intentara actualizarlas para el presente, hipostaciando la vía individualista como el medio para ello. Ojo con este asunto del individualismo y el dandismo Foucaultiano que ya mencionamos en la sesión pasada. Es una de las vertientes de la crítica de Foucault, ¿no? Sobre todo la crítica que proviene del marxismo, por ejemplo, ¿no? Tal observación no tiene sentido si se considera que para el filósofo francés no existe, ya decíamos, lo decíamos desde el inicio, no existe una esencia humana universal. Lo que existe, como expresa Fernando Navarro, son, la cito, modos de florecimiento y de sujeción del yo completamente distintos, que tienen esta naturaleza histórica, cambiante e incluso, yo diría, contradictoria. El proyecto Foucaultiano no va nunca en esa dirección individualista por dos razones fundamentales. Primero, porque como lo evidencian las llamadas tecnologías del yo, la transformación del sujeto siempre supone la exterioridad, es decir, la relación con la alteridad. Segundo, porque el filósofo pone en juego precisamente un método filosófico, en el caso de Foucault, la hermenéutica, desde la cual interroga una práctica, la del cultivo, cuidado, inquietud de sí, que se desarrolló entre los siglos III antes de Cristo y II después de Cristo, donde podemos señalar se desarrollan las bases del sujeto ético en Occidente. También algunos dicen se fabrica el alma. En este análisis el yo es residencia, punto de arraigo necesario para su despliegue externo. ¿Cómo podríamos pensar el ejercicio de la filosofía fuera de ese yo donde reside aquello que nosotros somos, ¿no? Recordemos que Foucault distingue 4 técnicas que los hombres utilizan para entenderse a sí mismos y que representan una matriz de la razón práctica. La primera se constituye por las técnicas de producción por las que podemos producir, transformar y manipular objetos, y que a su vez tienen un efecto sobre nuestra propia subjetividad, sobre aquellos hombres y mujeres que somos. Bueno, una categoría más general sobre aquellas personas que somos. La segunda, las técnicas de sistemas de signos que permiten la utilización de los signos, sentidos, símbolos o significaciones que se representan justamente en el lenguaje. Y el lenguaje es algo que también nos configura en tantos sujetos, algo que tiene que ver con nuestra subjetividad. Y en esta, digamos, en esta dimensión podríamos, por ejemplo, hablar de las palabras y las cosas, ¿no? Para correlacionarlo, ¿no? La tercera dimensión es la de las técnicas de poder. Esta es una de las, digamos, de las interpretaciones más conocidas y a veces más deformadas de cómo entiende Foucault el poder y las relaciones de poder, ¿no? Las técnicas de poder que determinan la conducta de los individuos los someten a ciertos fines o a la dominación, objetivando al sujeto. Esto es lo que vemos, por ejemplo, en Vigilar y Castigar, ¿no? Y, por último, y fundamentalmente, lo que llama las tecnologías del yo, que permiten a los individuos efectuar, solos o con ayuda, una guía, un orientador, un maestro, si pensamos en el contexto de ese grecolatino, cierto número de orientaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conductas o cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto grado de felicidad, pureza, sabiduría, perfección o inmortalidad. Foucault, fin de la cita. Foucault justamente va a plantearnos este proceso y luego cómo se va a configurar, por ejemplo, en el cristianismo, ¿no? En la configuración de este etos cristiano, ¿no? Que precisamente tiene que ver con estas tecnologías del yo y en este sentido ya con un dispositivo que refuerza esa conversión, ¿no? Del sujeto.
De la mano de Fernanda Navarro, hagamos una última puntualización perdón, necesaria para distinguir el individualismo de la individualidad a propósito de las acusaciones. Creo que me brinqué bastante. Aquí se entenderá, dice Navarro, en primer término, individualismo, como centrado en el yo, con inclinaciones hacia el egotismo o el egoísmo, mientras que la individualidad será situada del lado de la subjetividad, de la interioridad, necesarias para el autorreconocimiento del sí mismo. Hasta ahí la cita. El cuidado de sí, pues, entonces es ético en sí mismo, pero implica relaciones complejas con los otros, en la medida en que este etos de la libertad es también una manera de ocuparse de los otros. El etos, carácter, morada, forma de ser, persona, personalidad, etc. El etos implica asimismo una relación con los otros, en la medida en que el cuidado de sí hace capaz de ocupar en la ciudad, en la comunidad o en las relaciones interindividuales el lugar adecuado, bien sea para ejercer una magistratura o para tener relaciones de amistad. Y además, el cuidado de sí implica también la relación con el otro, en la medida en que para cuidar bien de sí hay que escuchar las lecciones de un maestro. Se necesita un guía, un consejero, un amigo, una amiga, alguien que nos diga la verdad. Así, el problema de las relaciones con los otros está presente a lo largo de todo este desarrollo del cuidado de sí. Paso ahora a esta nota abierta de discusión que me parece interesante y relevante, ¿no? En el siguiente sentido. Esta, a propósito de las relaciones entre sujeto y verdad, que se da en la vertiente del análisis en la que Michel Foucault reconoce en el marxismo y en el psicoanálisis como modelos que implican cierta forma de espiritualidad. A ver, precisemos en qué sentido hablan de espiritualidad. ¿Espiritualidad marxista? Veamos, ¿no? Dice Foucault, tanto en el marxismo como en el psicoanálisis, el problema de lo que pasa con el ser del sujeto, lo que debe ser el sujeto para acercarse a la verdad, y la cuestión, a cambio de lo que pueda transformarse en el sujeto, son cuestiones, señala el filósofo, absolutamente características de la espiritualidad. Fin de la cita. Aunque para nada, ojo, sean espirituales. Es claro, en el caso del marxismo y su experiencia histórica, sus formas, las formas que asumió, las formas objetivas, reales, concretas, que su reducción ideológica en las cuestiones de verdad y sujeto a la pertenencia a una clase, escuela o partido, diluyó, cosificó, eliminó las relaciones entre verdad y sujeto, y con ella en realidad toda posibilidad emancipatoria, esta idea de esta espiritualidad que tenía este sentido emancipatorio, ¿no? En ese sentido hay este fracaso. Sin embargo, el psicoanálisis en su orientación lacaniana, expresa Foucault, esto estaría como para comentar más, se orienta, dice él, justo en esa dirección. Lo cito, Foucault conoció a Lacan, por supuesto. Lacan intentó plantear la cuestión que es histórica y propiamente espiritual, la del precio que el sujeto debe pagar para decir la verdad y la del efecto que tiene sobre él el hecho de que haya dicho, que pueda decir y haya dicho la verdad sobre sí mismo. Fin de la cita. Entonces ahí esta cuestión, bueno, cómo el psicoanálisis estaría reflejando justamente este cuidado de sí, esta pregunta por la verdad del sujeto, este ejercicio, esta guía, también todos estos elementos que se van configurando, digamos, para pensar lo que hace el psicoanálisis. Ahí en la hermenéutica del sujeto dice, bueno, se cuestiona el carácter de ciencia del psicoanálisis, no deja de... y bueno, es una cuestión que está abierta, ¿no? Que es finalmente el psicoanálisis, pero lo pongo ahí en ese elemento, ¿no? Pasemos ahora, conforme al plan de esta sesión, al análisis de la biopolítica y los efectos que ésta tendrá en las relaciones entre sujeto y verdad. Brincamos un poco, por así decirlo, de la antigüedad clásica para iniciar este desplazamiento que hemos pretendido en los objetivos de este seminario, y luego otro regreso y luego otro desplazamiento en una lógica no necesariamente moderna, ¿no? Sino más bien una lógica oblicua, no sé cómo decirle, ¿no?
El análisis de la biopolítica y los efectos que ésta tendrá entre las relaciones entre sujeto y verdad, que asumen en la modernidad la forma específica de procesos de subjetivación que implican las dimensiones del poder y la gubernamentabilidad. Y la tercera sección se llama biopolítica y existencia. Pues ahí está. El concepto de gubernamentabilidad refiere a la problematización metodológica que Foucault introduce en el análisis de la relación entre el poder, el Estado y la población. En un primer momento, la gubernamentabilidad alude, lo cito, al conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad. Hasta ahí la cita. La gubernamentabilidad implica en Foucault las formas de saber, las formas de poder y los procesos de subjetivación que se articulan en los mecanismos de funcionamiento del Estado, lo que permite entender cómo se genera y expresa la racionalidad política moderna más allá de los límites del poder soberano. Digamos que a partir de lo que Foucault elabora, conceptualiza en la parte final del primer volumen de la historia de la sexualidad, Foucault está empezando a pensar el poder más allá de la noción tradicional del poder, ¿no? Apunta Edgardo Castro, uno de los grandes teóricos, referentes y conocedores de la obra de Foucault, argentino. Lo cito: en efecto, el poder moderno, incluso en el marco de la estatalidad, no se reduce a los mecanismos jurídicos a través de los cuales se formula y aplica la ley. Se ejerce también a través de los dispositivos disciplinarios y de seguridad que definen los dos ejes del biopoder. Y creo que podemos constatar plenamente esta definición a partir de lo que significó, por ejemplo, la pandemia, ¿no? En términos de esta operatividad y en términos de este control. Tales poderes se expresan en el control de las conductas de los individuos y de la población en relación con ciertos discursos verdaderos. Hay en este proceso una transición que opera desde el poder pastoral a la gubernamentabilidad moderna. Y resulta interesante aquí, y un poco también como antecedentes de alguna charla que habrá la próxima semana, esta noción del poder pastoral que también Foucault elabora, pero que también nos puede retrotraer, por ejemplo, a Kant, ¿no? ¿Sí? El Kant de qué es la ilustración, ¿no? El Kant del Sapere-Aude, el Kant que llama a liberarse justamente de este poder pastoral. Luego el Estado, ¿no? También ejercerá ese poder pastoral, ¿no? Y las diferentes instituciones ejercerán ese poder pastoral, ¿no? Y como ahora pues se transforma este poder pastoral, direccional, ¿no? Que se ha expresado, por ejemplo, en el cristianismo, a la llamada gubernamentabilidad. Desde Foucault se entiende por biopolítica el hecho de que el poder en la modernidad ya no solo opera negativamente a través de la represión y la muerte, sino positivamente, ideológicamente, controlando, induciendo, definiendo, ayudando, dominando, gobernando la vida individual y colectiva, controlando el cuerpo, sus espacios y sus funciones. Cito: después, a partir del umbral de lo biológico, en esa zona entre lo biológico y lo social, que las tecnologías modernas intervienen y colonizan de un modo nuevo aquello que el mundo clásico reservaba en la esfera de lo doméstico y de lo privado, la esfera del oikos. El cuerpo y la vida, el cuerpo como instatación del ser viviente del hombre, se torna materia política, dice Giorgi y Rodríguez. En las páginas finales de La voluntad de saber, ya lo he reiterado 3 veces ahora, el primer volumen de la historia de la sexualidad, Foucault describe el proceso a través del cual, en los umbrales de la vida moderna, la vida humana empieza a ser incluida y pensada como objeto de dominio. Se trata, en sentido estricto, del origen de una tecnología de poder que produce, decíamos, la estatización de lo biológico y la transformación de la política en biopolítica. Se trata de un poder inconmensurable y excesivo respecto al derecho soberano tradicional
que aparece cuando el hombre tiene técnica y políticamente la posibilidad no solo de disponer de la vida propia y ajena, sino de hacerla proliferar, incluso fabricándola a partir de un modelo previo. Foucault determina la particularidad del biopoder, que éste deja morir y hace vivir. El poder represivo sobre la muerte se subordina a un poder sobre la vida que tiene que ver menos con sujetos de derecho que con seres vivos, ¿sí? Por eso decíamos anteriormente que este poder se ejerce más allá, con Edgardo Castro, que este poder se ejerce más allá de lo jurídico, ¿no? En su análisis del totalitarismo, Hannah Arendt desarrolló en profundidad el vínculo entre la violencia y el control político-ideológico como las formas en que el Estado contemporáneo llega a aplicar efectivamente los procesos de la biopolítica que pueden llegar a justificar el odio racial y el genocidio. Otro tema muy pertinente en estos tiempos donde se hacen presentes estos tópicos, lamentablemente, ¿no? El odio racial y el genocidio, que implican ¿qué? La anulación del otro y de lo otro, y por supuesto, como aquí sostenemos, la configuración del imaginario político concebido desde la producción del deseo, que es potenciado hoy por las redes sociales y los diversos espacios de circulación del discurso político. La biopolítica implica entonces el surgimiento de un biopoder que pretende convertir la vida en objeto administrable racionalmente. El biopoder, decíamos, implica el desplazamiento del sentido tradicional del control político. Mientras, ya caracterizado sí el biopoder, caractericemos ahora la anatomopolítica. Mientras la anatomopolítica se caracteriza por ser una tecnología individualizante del poder que tiene como fin producir cuerpos dóciles y fragmentados a través de su vigilancia y control disciplinario, la biopolítica aparece en cambio ligada a las masas. Tiene como objeto las poblaciones humanas, por eso se correlaciona con la gubernamentabilidad. Se preocupa en sus orígenes por la administración y control de sus procesos biológicos. Su conocimiento implica entonces su futuro control y su regulación por el Estado. Esta regulación se expresa estadísticamente, por ejemplo, en el control de tasas de natalidad, mortalidad, morbilidad, que representan las formas en que la biopolítica extraerá su saber y definirá el campo de intervención de su poder. Al insertarse en forma activa en la ordenación de la vida, la biopolítica rompe con el esquema jurídico de la teoría política clásica, que supone, en el discurso político del liberalismo burgués moderno, los límites de la intervención del Estado en la vida privada de los sujetos. Otro tema también para pensarse en el presente. ¿Cuáles son estos límites? ¿Existen estos límites? ¿Cómo funcionan estos límites? La paradoja es que la biopolítica se convertirá como una experiencia fundamental de la modernidad en un mecanismo mucho más directo y abarcante sobre la vida biológica de las personas al manifestarse desde la lógica de la contención y administración de la violencia, fórmula que constituye el elemento central del paradigma del estado de excepción al que alude Agamben y de la condición de humanidad frente a la violencia que describe Esposito, como posición misma de negación o de limitación de la vida sin que la comunidad, la comunitas, como ente político desaparezca. La biopolítica ha transitado de ser un mero principio de dominio estatal a caracterizarse como una relación estratégica y no un poder de decir la ley o de fundar la soberanía. Por supuesto, el dominio de las formas pastorales primero y de las de la gubernamentabilidad moderna no se han establecido, y esto es importante, es otro tópico aquí también importante, no se han establecido sin resistencias o rebeliones. Es decir, la instauración de estos procesos, de estas nuevas formas del ejercicio de este poder biopolítico y de estas formas de subjetivación no han implicado una asunción pasiva de estas formas, han generado resistencias, han generado incluso violencia, podríamos decir, han generado reacciones y han generado rechazos. Eso queda claro, ¿no? El dominio de las formas pastorales primero y el de la gubernamentabilidad moderna no se han establecido sin resistencias o rebeliones o dejado de suscitar contraconductas, rebeliones, ¿no? De cierto modo, piensen por ejemplo también para
plantear una analogía histórica a lo que supusieron los procesos de colonialismo, por ejemplo, ¿no? De cierto modo, como lo muestra la operación de los dispositivos de subjetivación neoliberal contemporáneos, basados en el amplio dominio de la tecnología, en la conformación del etos del sujeto, estas resistencias actúan ideológicamente como legitimadoras de las relaciones de poder al dar la sensación de libertad del sujeto en su disidencia. Todo lo que me va a pasar. Entonces, decíamos, dar esta sensación de libertad del sujeto en su disidencia, y este aspecto también lo podríamos plantear desde lo que Charles Taylor llama las políticas del falso reconocimiento, por ejemplo, en el multiculturalismo, ¿no? O lo que implica la disidencia en tiempos de las redes y la inteligencia artificial y todas estas cosas, ¿no? ¿Qué tan cierta es la disidencia? Y si la disidencia no acaba siendo otro bien de consumo, ¿sí? Y como también